Oseas capítulo 7, verso 9. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Devoraron extraños su fuerza, y él no lo supo. Y aún canas le han cubierto, y él no lo supo. Y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara. Y no se volvieron a Jehová su Dios, ni lo buscaron con todo esto. Gracias, gracias, gracias te damos, Todopoderoso. Te adoramos. Bendiga a las personas en este lugar, Jehová. Bendiga a las personas que escuchan su palabra también en todo lugar donde su palabra alcance, Jehová. Le adoramos y le exaltamos por su bondad y por su amor. Gracias le damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Pueden sentarse. Dice capítulo 7, verso 9 del libro de Oseas. Dice: devoraron extraños su fuerza y él no lo supo, y aún canas le han cubierto y él no lo supo. Aleluya, bendito Dios. La palabra nos habla de este texto, que es uno de los textos más profundos y más amplios de la palabra, y como lo leía yo hace muchos años, con este texto Jehová me abrió el entendimiento para ver por qué el ser humano se consumía, ¿verdad? Cuando yo tenía 28 años, yo decía: Dios, es terrible esto, ¿verdad? Porque en ese tiempo yo trabajaba y en otras cosas y miraba, y Jehová me mostraba cómo el ser humano se deshace, se termina, ¿verdad? Porque Dios nos hizo para vivir acá. Jehová nos hizo en este planeta maravilloso, en todo este planeta inmenso y este universo grande, para que nosotros vivamos, y nos hizo con una mecánica, una forma de funcionamiento que todos nosotros necesitamos entender. Y por eso aquí habla un montón de palabras, ¿verdad? Porque solo ese texto tiene un montón de conceptos, y por eso es que a mí me llamaba la atención y solo lo he tocado, pero hoy me decía Jehová que lo predicara, porque ayer hacían preguntas muy interesantes las hermanas, ¿verdad? Hacían preguntas muy interesantes, cómo el ser humano puede vivir, ¿verdad? Y por eso es, y dice ahí: devoraron extraños su fuerza, y él no lo supo. O sea, son cosas invisibles que la gente no las ve, que no sabe qué son. Y dice: y aún canas le han cubierto y él no lo supo. Ahí está. Ahí es donde encontré la respuesta por qué a la gente le salen las canas, ¿verdad? O sea, ese texto es demasiado amplio. Porque de ahí la gente no sabe que eso de las canas viene del origen del pueblo de los cananeos, ¿verdad? Los cananeos son los que producen las canas en la gente. Y entonces la gente no sabe por qué le salen, ¿verdad? Porque la gente se le blanquea la cabeza, no entiende qué es lo que sucede, y por eso dice el texto, dice: devoraron extraños su fuerza. Solo ahí hay 3 palabras importantes: devoraron. Ahí está, devoraron. O sea, devoraron. Cuando la gente pierde la fuerza, no sabe qué es lo que le pasa. O sea, le devoran la fuerza, o sea, se la arrancan, se la quitan, se la roban. Y por eso dice: devoraron extraños su fuerza. Devoraron extraños su fuerza. Por eso la gente tiene que entender que cada cosa que Jehová Dios nos pone a hacer es importante que nosotros la entendamos, ¿verdad? Es bien importante. Por eso es que solo esa palabra: devoraron extraños su fuerza. Mira, eso la gente no sabe qué es. ¿Por qué
Por eso es que dice, por ejemplo, en el libro de Malaquías, mire cómo dice, ¿ve? Malaquías, capítulo 3. La gente no sabe por qué es tan importante diezmar, por ejemplo. Mire cómo dice, el 3:10 dice, mire cómo dice, ¿eh? ¿Para qué sirve diezmar? Una de las cosas que produce el diezmar, dice, ¿ve? Traed todo, dice el 3:10, dice, traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y dice el 11, mire, reprenderé también por vosotros al devorador. Ahí está, mire. ¿Para qué sirve diezmar? Para que el devorador no le quite la fuerza, ¿verdad? Para que el devorador no le quite la fuerza. Reprenderé por vosotros al devorador. Imagínense. O sea, el devorador, que la gente no sabe cómo es que se gasta el ser humano. Por eso estos textos explican todo, el funcionamiento de cómo las personas envejecen y se gastan, cómo el ser humano se gasta, y esos textos lo dicen. Por eso usted mira que la gente que le cuesta diezmar envejece rápido, y no se da cuenta por qué. Porque el único que puede espantar al devorador es Jehová. El único que puede espantar al devorador es Jehová. Y por eso es que la gente no sabe, y reprenderé por vosotros, dice, al devorador. O sea, que le arranca la fuerza. Ahí está, ¿sí? Le arranca la fuerza, se la quita, se la roba. O sea que existe una mecánica cómo robarle la fuerza a las personas. Y ese trabajo lo hace el devorador. El devorador, ¿verdad? El devorador. Entonces por eso usted va a entender por qué hay que hacer algunos trabajos. Por eso diezmar, la gente se pregunta, ¿por qué hay que diezmar? Porque si no el devorador le va a robar la fuerza. Así es. Y miren cómo dice, vuelvo otra vez al 7:9, miren. Ahora dice, ¿ven? El 7:9, devoraron extraños su fuerza. Ahí está, ¿ven? Extraños. Ahora viene la otra palabra, extraño. Y usted dice, ¿verdad? Los extraños, o sea, los extraños son las personas que no tienen cordura, gente extraña, gente que no tiene juicio, gente que es, como yo les digo, son locos, ¿verdad? Por eso Jesús decía que uno no tiene que oír, como dice en el libro de Juan, capítulo 10. Mire cómo habla aquí Jesús de los extraños. Mire cómo dice. Capítulo 10, verso 2. Mire cómo dice. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Ahí está. ¿Por qué se necesita el pastor? Porque hay que oír la palabra. Hay que oír la palabra. ¿Por qué hay que oír la palabra? ¿Por qué hay que oír la palabra? Entonces dice, ¿ve? Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Ahí está, ¿ve? Entonces, ¿por qué hay que oír la palabra? ¿Y por qué hay que oír al pastor? Dice, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca, dice. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen porque conocen la voz. Ahí está, mire, ahí está. Imagine cómo es la ciencia de Dios, que todo lo tiene junto, todo está junto, pero hay que entenderlo, cómo funciona. Entonces, por eso se necesita la palabra. Jesús le decía al diablo, cuando le ofreció la tentación de que las piedras se convirtiesen en pan, él dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Entonces la palabra es algo básico, es básico para vivir. Entonces dice, ¿verdad? El verso 3 dice, a este abrió el portero y las ovejas oyen su voz y
y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Y dice el 5, mas al extraño no seguirán. Ahí está, mira, el extraño. Ahí está. Ya vimos dos palabras, el extraño. El extraño y el devorador. ¿Sí? El extraño, el devorador. Devoraron extraños. Y Jesús decía que uno no puede oír a los extraños. Una persona que tiene orgullo, usted no la puede oír. No la puede oír. No la puede oír. O sea, una persona con orgullo usted no puede platicar, ¿verdad? Como hay gente que se ha muerto y no sabe por qué. Solo por platicar con personas extrañas, o sea, personas con orgullo. La gente con orgullo se consume, ¿verdad? Y por eso dice, mire, más al extraño no seguirán, dice el 10:5, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. ¿Dónde está el problema? En la voz. Ahí está, en la voz. En la voz, ahí está todo el mundo espiritual. Por eso yo le digo a la gente que el pensamiento es espiritual, el corazón es espiritual y la voz es espiritual. La voz es espiritual. Y entonces uno todas esas cosas tiene que analizarlas para poder vivir. Y entonces, como dice ahí, más al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Y vuelvo al capítulo 7, mire. Verso 9, devoraron extraños su fuerza. ¿Cómo lo hacen? Con la voz, con la voz, con la voz. O sea, ¿cómo le quitan la fuerza a la gente? Con lo que oye la gente. Cuando usted mira cómo se consume el ser humano, se hace viejito y no sabe por qué. Porque como no tiene ciencia, la gente no tiene ciencia de Dios, entonces por eso se consume. No entiende cómo funciona esto de que el cuerpo le roban, cómo le roban la fuerza. Y el cuerpo se consume. Y como dice ahí, devoraron extraño su fuerza. Y él no lo supo. Ahí está. ¿Por qué se pierde la fuerza? Por lo que platica la gente, por lo que oye. Cuando usted platica, ahí va perdiendo la fuerza. Ahí va perdiendo la fuerza. Si usted platica, la fuerza se le va. Se le va la fuerza, ¿entiende? Y entonces, cada vez que habla, va perdiendo la fuerza. Va perdiendo, y más si platica con personas que tienen orgullo. Entonces usted va perdiendo la fuerza y se va consumiendo. Y por eso dice, devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. Y aún canas le han cubierto y él no lo supo. Usted mira, entonces mira al espejo y mira que se le blanquea el cabello. Usted preocúpese, ¿verdad? ¿Estoy hablando mucho o estoy oyendo mucho? ¿Verdad? O estoy en las dos cosas, dice. Estoy hablando y estoy oyendo a los extraños. Porque los extraños le roban la fuerza, ¿verdad? Le roban la fuerza. Y entonces ahí es donde la gente se consume. El ser humano por eso envejece. Por eso este evangelio es para que la gente esté sana. Para que, como decía a Moisés, no había ni un enfermo en el pueblo. Y eso es el objetivo de Dios con este evangelio. Que la gente no se enferme, sino que la gente esté bien. Que la gente sepa por qué es que se enferma. Por eso usted tiene que fijarse bien que es la voz. Lo más peligroso que hay es la voz. Es la voz de lo que usted escucha. Está la voz de los extraños, como dice, ¿ve? Y por eso Jesús decía, sino que tiene que oír uno. O imagine que no puede ni oír a la gente extraña, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Ahí está el misterio, ¿entiende? Entonces la gente no sabe por qué está tan agotado el ser humano, porque cuando habla se consume el ser humano, ¿verdad? Y entonces la gente no se prepara y entonces se le blanquea su cabello y dice, canas le han cubierto
y él no lo supo. Ahí es, ¿verdad? Entonces, por eso la gente tiene que entender que este texto habla muy ampliamente por qué el ser humano se consume. Y por eso dice, el verso 10 dice, y la soberbia de Israel testificará contra él. Ahí está. Mira, el problema es hablar. Ahí está el problema, en hablar. Ahí está. Por eso de ahí viene la palabra diablo. Porque la gente entre más habla, más diablo es. Entre más habla el ser humano, más diablo es. Por eso es que las iglesias no tienen la suficiente fuerza para hablar de Jehová Dios, porque el diablo también se puso a predicar, por eso están los noticieros. La gente se pregunta, ¿por qué existen los noticieros? Esa es la iglesia. Esa es la iglesia donde el diablo y los extraños consumen la fuerza de las personas. A ellos les paga el comercio para consumir la fuerza del pueblo. Ellos devoran la fuerza del pueblo. A ellos les pagan y les dicen, mire, páguenmele a este, páguenmele, y me le quita la fuerza a este y me lo arrea para este lado. O sea, sirven para empujar el ganado, como dicen, pero los pastorean para la muerte, ¿verdad? Los extraños se apoderan de ellos. ¿Por qué sucede eso, verdad? Mire cómo dice en el libro de Isaías 58. Por eso dice, capítulo 57, perdón, dice 57 del libro de Isaías, verso 20, dice. Pero los impíos son como el mar en tempestad que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Ahí está, mire. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Ahí está, mire. O sea, sus aguas, los impíos, dice, es lo mismo que los extraños. Es lo mismo que los extraños. Los impíos es lo mismo que el devorador. Es lo mismo que el devorador. Pero cuando hablan, ahí está el problema. Dice, sus aguas arrojan cieno y lodo. ¿Oiga bien? El cieno es polvo con agua, pero menudo. Pero lo que sucede que es lo que ellos hablan, lo hablan espíritus del enojo. Esos espíritus cuando hablan, lanzan el cieno y el lodo. Mira, ese cieno y el lodo son millones de microespíritus que entran por el oído y entran y atacan todo su cuerpo, le tocan los huesos, le tocan los músculos, los nervios, todos sus órganos se los toca. Por ahí entran por la voz. Por eso Jesús decía, mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Por eso la gente, cuando habla, cuando tiene impiedad, habla cieno y lodo. Y esos son una cantidad de espíritus que entran en el cuerpo. Mire, y entonces la gente empieza a sentirse con dolor. Por ejemplo, la gente se pregunta, ¿de dónde vino el dolor? ¿Verdad? Porque la persona oye eso, entiende. Al oírlo, esos espíritus entran y se incrustan en los huesos. Y eso no lo puede sacar nada. Nada ni nadie puede sacar ese cieno y ese lodo que entra en el cuerpo. Así es, nada. Lo único que puede sacar eso es la palabra de Dios. Por eso Jesús decía, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, de la boca de Jehová. Ahí está. Imagínense, ese cieno y lodo son micros espíritus que se meten en el cuerpo y la gente cae en angustia. Sí. Y la gente es enferma, la gente pierde la paz. Como dice ahí, no hay paz para los malos, dice ahí, ¿verdad? No hay paz. Entonces eso le quita la paz a la gente. Y la gente, por eso es que algunos dicen, yo me pongo a platicar con una persona y quedo, pero bolo, dice, ¿verdad? Y es porque la persona tira cieno y lodo. Cieno y lodo. Y ese cieno y lodo es mortífero. Eso es lo que le come la fuerza.
le arranca las fuerzas de sus músculos, le arranca, le come los huesos, se los pandea. Mira cómo la gente adulta se va encuscando así y no sabe de qué. Porque como todo lo que uno oye le entra en el corazón y le inunda todo el cuerpo. ¿Entiende? Entonces toda esta parte de aquí se le inunda de esos microespíritus y la gente empieza a sentir ansiedad y empieza a sentir como desesperación y no sabe de qué. Y es porque esos espíritus, microespíritus, le invaden su cuerpo. Por eso dice que los impíos son como el mar en tempestad que no puede estarse quieto. Entonces ellos provocan ansiedad en las personas y por eso dice, y sus aguas arrojan cieno y lodo. O sea, que por eso ellos hablan, para devorar la fuerza, para devorarle la fuerza a los demás, ¿verdad? Por eso usted mira cómo los espíritus atacan a la gente y la gente los escucha y no se da cuenta. Por eso la gente que platica, usted los mira, se van consumiendo y no saben de qué. Imagine que le salen canas y no se da cuenta por qué le salen. O sea, no se pone a estudiar, ¿qué me pasa a mí? ¿Por qué me están saliendo estas canas? ¿Verdad? Y entonces, por eso no se pone a pensar que es cuando se pone a hablar o se pone a oír a los extraños, ¿verdad? Por eso usted mira las noticias, a la gente la consumen, le devoran la fuerza. ¿Por qué? Porque ellos son extraños, ellos son devoradores, le devoran la fuerza a las personas. David caía en ese problema. Mire cómo dice el libro de Salmos capítulo 40, mire cómo dice. Mire que para cuando estos hombres caían en esas angustias, Salmo 40 verso 1 dice, Salmo 40 verso 1 dice, pacientemente esperé a Jehová, dice. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Mire que David había caído preso de los extraños. Y él miraba que era tan difícil, era tan desesperante, que él dice, lo explicaba, dice el verso 2, mire, vuelvo a leerle con el 1, dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Mire, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Ahí está, mire. O sea, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. O sea, él caía ahí por estar platicando. Ahí está, mire. Imagínense, la gente cae en angustia y no sabe ni por qué. Y entonces David caía ahí y caía en una angustia que no podía salir. Y tenía que tener paciencia, porque salir de un lodazal, estar metido hasta el fondo en el lodo, hay que tener una gran paciencia. Por eso la gente en la angustia quiere resolverla rápido. Y no. Pero en este tiempo tiene la ventaja que usted tiene la palabra grabada y la puede oír. Esa es la gran ventaja. Y entonces por eso David se desesperaba y decía, me hizo sacar del pozo, oiga bien, del lodo cenagoso, oiga, y puso mis pies sobre peña. O sea, cuando ya Dios lo pone en paz a uno, entonces ahí es donde tiene sus pies sobre peña, sobre la roca. Por eso explica el nombre de Jehová, como decía Moisés, proclamaré, engrandeced, Él es la roca. ¿Sí? Y por eso es que Dios le permite pensar en el nombre de Jehová, porque lo único sólido que existe en todo el universo y en todo el mundo espiritual es el nombre de Jehová. Es el nombre de Jehová. Y por eso uno piensa en el nombre de Jehová, lo invoca y dice Jehová, y lo dice ¿para qué? Para que Dios lo sane. Por eso dice, todo el que invocar el nombre de Jehová será sano. ¿Entiende? Y entonces, como hemos visto, extraños devoraron sus fuerzas y él no lo supo. Ahí está. Por eso es que la gente tiene que aprender que tiene que tener cuidado con lo que platica, con lo que oye. Mire cómo dice aquí en el libro de Génesis, capítulo 3,
¿Cuál fue el problema de esta gente también? Por eso, ahí usted puede ver que Génesis capítulo 3, verso 17 dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Ahí estaba, ¿mí? ¿Dónde estaba el problema en esa familia de Adán y Eva? En la voz de la mujer, ahí estaba. Ya la mujer era extraña, la mujer era devoradora. ¿Por qué esta mujer se convirtió en devoradora? Porque oía a la serpiente. Ella atendía a la serpiente. La serpiente le hablaba y le transmitía el lodo cenagoso. Y ese lodo cenagoso ella se lo transmitía a Adán. ¿Qué le parece? Y Dios le decía que tenía que huir, no oirá la voz de los extraños. Y Dios le había dicho a Adán que no hiciera eso. Entonces Dios le dijo, por cuanto obedeciste a la voz, ahí estaba el devorador. ¿Qué era lo que se había apoderado de ellos? El devorador. El devorador se había apoderado de ellos por medio de la voz y los había consumido. Los había consumido. ¿Entiende? Y por eso es que los hijos de Eva y Adán sufrieron. ¿Por qué? Porque ella no entendía que cuando ella hablaba hacía daño, hacía un gran daño cuando ella hablaba. Por eso es que los hombres antiguos morían. Por eso se resintió Salomón. Salomón, al verse viejito, sin fuerza, sin nada, sin ojos, sin oídos, sin nada, él se resintió con las mujeres porque se dio cuenta que aquellas mujeres eran mujeres extrañas. Y cuando hablaban, le devoraban la fuerza y le blanquearon su cabeza. Sí. Y él se resintió y creía que era culpa de las mujeres. No, era él, que Dios le había dicho que tenía que ser humilde y buscar a Jehová y se convirtieren. Por eso dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi palabra y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Ahí está, amén. Pero él decía que eran las mujeres. La culpa es de las mujeres, decía. ¿Qué le parece? O sea, se consumió aquel hombre, se consumió. ¿Por qué? Porque a eso mismo pasó desde el principio, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Imagínense. Entonces ya eso le traía dolores, por eso dice el mismo verso dice, capítulo 3:17, dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Ahí está, el dolor. ¿Por dónde le había entrado el dolor? Por la voz de la mujer, ahí está, por la voz de la mujer. Ahí le había entrado el dolor, ahí estaba. Imagínense. Por eso preguntaban, vean, ¿cómo podemos vivir 200 o 500 años? Usted tiene que trabajar, tiene que fijarse bien lo que oye, lo que habla, cuando usted platica. Cuando usted platica, tiene que fijarse. Entonces, por eso es que dice aquí, mire, ¿qué es lo que hacen los devoradores? Mire el trabajo. Fíjese bien, ¿qué es un devorador? Como dice el capítulo 16 de Jueces. Por eso lo explica aquí, mire. Mire cómo hablan. Dice aquí, dice el 16 de Jueces, verso 1. Mire. Vinieron a ella. Bueno, le voy a leer desde el 4. 16:4 dice, después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Soré, la cual se llamaba Dalila. Ahí está. Enamorado aquel hombre, ¿verdad? ¿Qué quiere decir enamorado? Que ella le manejaba el corazón a él. Así es. Que ella era la dueña del corazón de Sansón. O sea, ella lo tenía en la mano. Ahí está. Se enamoró. Así es. Él se enamoró ahí. Y entonces dice, y vinieron ahí a los príncipes de los filisteos. Miren los extraños.
y le dijeron, engáñale, ahí está. Infórmate en qué consiste su gran fuerza. Imagine que los espíritus lo que más les gusta es quitarle la fuerza a la gente. ¿Qué le parece? Son demonios devoradores de fuerza. Ellos se alimentan de la fuerza de las personas. ¿Cómo se alimentan? Por la voz. Cuando le hablan a la gente, le devoran la fuerza. Sí, se la quitan. Y entonces usted mira cómo el ser humano se envejece, se le blanquea la cabeza, le salen las canas. Por eso cuando se mira al espejo y se mira las canas, se pregunta, bueno, ¿y quién ha estado oyendo yo? ¿O qué he estado hablando yo? ¿Qué me pasa? Tiene que tener esa ciencia, esa capacidad de ver qué fue lo que le pasó a estos hombres. Dios nos puso de ejemplo a estos hombres. Por eso Jesús no le aguantaba ni a su madre. Ni a su madre cuando le dijo, falta el vino, le dijo, vaya, vino aquella mujer a hablarle. No. ¿Qué te pasa? Le dijo. ¿Qué te pasa, mujer? El devorador solo se le acerca para matarlo. Cuando alguien se le acerca para platicarle, lo que quiere es matarlo. Imagínense. Eso es todo. Eso es todo. Es increíble, ¿verdad? ¿Cómo funciona? ¿Cómo es de delicado? Por eso la gente no puede vivir. Y entonces dice, mira, engáñale. E infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo podríamos vencer, ¿mira? Para que lo atemos y lo dominemos. Y cada uno de nosotros te dará 1,100 ciclos de plata. Ahí está, mire, la mujer y ahí ya trabajaba para el diablo. Por eso usted mira, una mujer cuando no es humilde, trabaja para el diablo. Así es. Una mujer sin humildad trabaja para el diablo, así es. Cuando platica, trabaja para el diablo, así es. Yo hay montones de personas que están enfermos y yo les digo, no platique. Y la gente no sabe. ¿Cómo se va a recuperar? No platica. Pero si le gusta platicarlo, vamos a enterrar. Si la tierra no se cansa de tragar, ¿sí? Se lo va a tragar la tierra. Sí, pero nosotros aquí vamos a seguir tomando leche y comiendo frijoles fritos, sí, y baleadas, y sopa, y pollo sudado, corrido, y todo, sí. Aquí vamos a estar, sí, entiende. Y por eso, pero miren que el deseo de los demonios, de esos espíritus devoradores, es la fuerza. Y empieza a comerle, dice el verso 16, mire, de un solo me voy, dice, y aconteció que presionándole ella cada día con su voz, ¿sí? Con sus palabras, ahí está. ¿A dónde estaban los espíritus? El cieno y el lodo que salía de aquella mujer que había oído de los filisteos, ahí estaba en ella, mire, eran espíritus que arrojaban cieno y lodo, y empezó a meterle presión a aquel hombre, ahí está. Y el hombre no sabía, ¿qué le parece? Aunque él era nazareno, él tenía que saber que no podía oír la voz de los extraños, pero él no sabía que a la mujer ya la habían engañado y le habían hecho una sierva de los demonios, de los filisteos. Y entonces dice el verso 16, y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Imagínense cómo tenía de impiedad esa mujer. Cuánto cieno tiraba por la boca, que un nazareno como Sansón cayó en mortal angustia. Me imagino que le dolían los huesos, le dolían los músculos, ya no podía ni ver el hombre y estaba totalmente atormentado. Oiga bien, nada le podía sacar eso de su cuerpo, solo la palabra de Jehová Dios. De ahí nada. Por eso la gente va donde los doctores, se hacen biopsias, la gente se examina, se hace radiografías, tomografías computarizadas, a ver si le pueden sacar eso. Mira, las mujeres las pedacean, le arrancan los pedazos de las canillas, todo, porque creen que de ese modo van a quitarse el mal. No, ese cieno entra por el oído, por ahí, el cieno y el lodo, y le devora la fuerza.
Son microespíritus que se meten por ahí. Por eso es que Sansón perdió la fuerza. Dice que lo metió a mortal angustia. Cuando usted se pone a oír la televisión o a platicar, se va en mortal angustia. ¿Sí? Ahí se va la gente. Ahí se va. Ahí se va. Ahí se muere. ¿Sí? Y entonces, mire cómo dice. ¿Por qué? Porque las personas así pelean contra Jehová. Mire, pelean contra Jehová. Dice en el verso 19, dice, ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y amó a un hombre quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Ahí está, ¿mí? Ahí está. O sea, ya le habían devorado la fuerza. Ya le habían devorado la fuerza. ¿Qué le parece? ¿Cómo le entraba la fuerza a este hombre? ¿Cómo era que él tenía fuerza? Era con la palabra de Dios. Era la palabra de Jehová. Por eso dice que la palabra es el verbo de Dios. La palabra se hizo carne. La palabra uno la vive. El que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida en sí, decía Jesús. ¿Verdad? Y la gente no sabe ese lenguaje. Entonces, lo que le daba fuerza a este hombre era la palabra. Pero ya no oía la palabra. Estaba oyendo a los extraños. Estaba oyendo una mujer sumamente extraña. Una mujer rara. Una mujer loca, sí, peleona, que discutía. Le decía, ¿vos no me querés? Mira. Y por eso vuelvo al 19, mire cómo dice. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas. Mire, se enamoró del orgullo de aquella mujer. O sea que la miraba como un pavo. Sí, un pavo real. Así es. Por eso usted mira a la mujer. Solo observe cómo camina la mujer, ¿verdad? ¿Ah? ¿Cómo camina? Y el hombre se enamora, ¿sí? Del pavo. ¿Qué le parece? Y es para comerle la fuerza, sí. Y el hombre queda viendo el pavo así. Sí, sí. ¿Qué le parece? Y entonces, por eso, y entonces dice que le devoraron su fuerza. Mira, vuelvo a leer el 19, dice. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y amó a un hombre quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. O sea, él ya no pensaba en Jehová. ¿Qué le parece? Le habían enseñado desde chiquito solo a pensar en Jehová. Y él tenía fuerza y a oír la palabra. Sí. Pero de ahí ya no, le quitaron las 7 guedejas. Quiere decir que él ocupaba su pensamiento en tú estás siempre en mi mente, pienso en ti. Amor, como dicen los coritos del invierno, así es, los coritos del invierno dicen que uno tiene que estar siempre en su mente, ¿sí? Hay que tener la devoradora en la mente, sí, así es. Por eso usted mira, a la gente le gusta, la gente convive con los espíritus malos, pero no los ve, no sabe que se mueven por la voz. Por eso cuando usted mira a un enfermo, quiere que se recupere, dígale, mire, oiga la palabra y no oiga a los extraños. Si usted quiere recuperarse, si usted platica, se va, y más con gente en este tiempo que tiene una impiedad exagerada, pues, ¿verdad? Y en la televisión, no digamos, ¿verdad? Una impiedad extrema. Y mire cómo dice, el verso 19, que es interesante. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y amó a un hombre quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Ahí está, mire, ya no oía la palabra, ya no tenía fuerza. Y dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Ahí está, mire. ¿Cómo es que se aparta Jehová de nosotros? Cuando no nos gusta
la palabra, así es. Por eso cuando Adán, Dios lo llamó y le dijo, ¿dónde estás tú? Oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí. O sea, ya se había acostumbrado a la serpiente. Y entonces le dijo que no quería oír la palabra, que la palabra le ofendía. Y solo de rata de dos patas lo tratan a uno. Y solo de chancho y de no sé qué. Sí, por eso yo no quiero oír eso, decía. ¿Verdad? ¿Entiende? Pero eso era la vida. Por eso Jesús decía, el que no come mi carne y bebe mi sangre, no tiene vida. La gente no se da cuenta que la palabra, aunque sea dura, hay que oírla. Porque eso es la vida. Porque ¿qué es lo que está haciendo? Cuando la palabra es dura, le está sacando demasiado cieno y lodo de su interior, porque tiene demasiado. Y se puede morir, y se muere. O se consume, el cuerpo se lo va a comer todo eso, el cieno y el lodo. Y entonces eso fue lo que le pasó a Sansón. Y dice, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mire cómo dice, mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos. Ahí está. Entonces la gente pierde los ojos y no se da cuenta por qué. Oiga bien. Imagine que la gente solo platicando se le gastan los ojos. ¿Qué le parece? Solo en platicar se queda sin ojo. ¿Qué le parece? Solo con platicar. Sí. Sí, solo con platicar se le van los ojos. ¿Qué le parece? Imagine, le devoran su cuerpo y por eso es que dice, extraños devoraron su fuerza. Imagínese. Por eso es que uno piensa en Jehová, oye la palabra, oye la palabra, porque la iglesia del infierno es electrónica también. Oiga bien, es una iglesia con pantallas y con todo. ¿Sí? Y la gente oye la palabra de los filisteos, sí, y le devoran la fuerza, y la gente enferma, y la gente viejita, sí, ay, sí, deshechos, y no saben por dónde se les fue la fuerza, no saben qué fue lo que pasó. Por eso es que uno tiene que ser cuidadoso, como dice en el libro de Proverbios. Mire cómo dice, Proverbios capítulo 18. Proverbios capítulo 18. Bendito Jehová nuestro Dios. Por eso usted tiene que ser cuidadoso y trabajar y decir, bueno, me voy a fijar en qué es lo que hablo y qué es lo que oigo, ¿sí? Cuando usted se mire la cabeza blanca, si ya la tiene blanca, pues diga, voy a calmarme, voy a dejar de hablar y voy a dejar de oír a los extraños y dejar de platicar. Si usted quiere recuperarse. Pero si usted no se quiere recuperar, claro, si a usted le encanta vivir bajo tierra, entonces vamos a decirle que es una rata, ¿verdad? Que quiere estar bajo tierra. Sí, porque la gente ama la muerte. Mire cómo dice, ¿eh? Capítulo 18, verso 20, dice, del fruto de la boca del hombre se llenará su corazón. ¿Sí? O sea, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Cómo usted va a cuidar su corazón? No hablando. Si usted habla, su corazón le va a sonar como acordeón, sí, o como pelota floja, sí, así es. Y entonces usted va a preguntar, ¿y de dónde? Porque depende de lo que usted habla. Por eso es importante decir Jehová, invocar el nombre de Jehová, invocar y decir Jehová, 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 gracias Jehová, porque eso es saludable para su corazón. Pero si usted no dice gracias Jehová, se va a hundir. Y está viéndole las plumas del pavo real. ¡Ay, qué bonito ese pavo real! Dios mío, ¿verdad? Hasta se agacha a ver el pavo real así. Sí. ¿Será por eso que está haciéndose viejito? Dice, estar pensando en el pavo real. Sí. Ahí se va a ir. Sí. Por eso es que no es fácil que la gente vea, porque es que se muere, porque es que la gente no puede vivir. Y entonces dice, mire, capítulo 18, verso 20, dice, del fruto de la boca del hombre se llenará su corazón, se saciará del producto de sus labios. ¿Sí? La muerte y la vida están en poder de la lengua. El que la ama comerá de sus frutos. Ahí está, mire, si le encanta la lengua, ¿verdad? Hasta machucada se la come, ¿sí? Bendito Dios, ¿sí?
Por eso usted mira, la gente, usted solo tiene que esperar, como dice el tiro de esquina. El tiro de esquina es cuando se va, cuando viene la angustia que se lo lleva, hermano. Se lo lleva y no puede uno detenerlos. Hay gente que quiere que uno les ayude. Yo les digo, dejen de platicar. Y ahora con los teléfonos, ¿qué? Mire, la gente cae en unas angustias increíbles y no se puede detener de hablar. La gente siempre está hablando. Por eso Jesús decía, no hay nada fuera del cuerpo que contamine el cuerpo, sino lo que sale de la boca. Eso contamina, dijo Jesús. Y por eso usted va a fijarse por qué se envejece. Solo observe lo que oye. Solo observe lo que usted oye. Sí es. Mire que Jesús sabía que la gente tenía demonios y entonces los insultaba. ¿Qué iba a hacer? No podía, dije, esta gente tiene demonios. ¿Y por qué les decía que tenían demonios? Porque la gente se acostumbra a los demonios. Dice capítulo 8, verso 44. Mire, no querían, como Sansón, no querían a Jehová, no lo querían. Cuando a usted no le gusta la palabra, usted no quiere a Jehová, usted no quiere vivir. No quiere vivir, así de sencillo. Mire cómo les decía, ¿ven? Porque sabía que no les gustaba la palabra. Mire, eran como Adán y como Eva. ¿Por qué? Dice el 8:43 de Juan, dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Ahí está, ¿ven? Imagínense que lo único que le puede limpiar del cieno es la palabra, así es. De ahí nada, puede ir de los mejores doctores. Miren cuánta gente se va para Houston, donde hay unos hospitales muy bonitos ahí. Claro, yo no he ido, pero me cuentan a mí. Así es, ¿verdad? Y hay la gente trabajando, grandes empresas, para ir allá. Hermanos, la gente es ignorante y poniendo Dios la palabra. ¿Por qué no podéis, por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Imagínense que él venía a meterles la vida a la fuerza, pero ellos decían que no. Ellos amaban los cajones, todo eso, amaban la muerte, sí, que los envolvieran con mortaja, eso les gustaba, sí, ya la habían comprado. Ellos se les encantaban los lienzos, que les echaran ungüentos en su cuerpo, ya muertos. Sí, los faraones mandaban a hacer aquellas grandes pirámides, aquellas grandes tumbas, hermanos, porque la muerte les fascinaba. Cuando Moisés les fue a hablar a los faraones, ellos decían, no, ¿y quién es Jehová? Dice, para que le busquemos. ¿Quién es Jehová para que le sirvamos? Decían. ¿Qué le parece? Los demonios. Y por eso Jesús a esta gente la tuvo que insultar. Mire cómo dice, ¿ve? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ahí está, ¿ve? Ahí está, ahí está. Si usted no oye la palabra, segurito que voy a ir al diablo. Sí, sí, lo voy a ir. Y en la platicada le va a entrar en su cuerpo. Mire el dolor, los huesos le van a doler, los músculos, mire los órganos, todo. Y usted va a decir, ay, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa a mí? Te deje de platicar. Tiene que calmarse, tiene que trabajar y decirle, Jehová, yo quiero vivir, quiero ser una persona calmada, una persona agradecida. Si quiere utilizar esa lengua y no la puede controlar, esté diciendo, Jehová, gracias Jehová, te alabo Jehová, maravilloso Jehová. ¿Sí? O sea, aprende el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la palabra de Jehová está su delicia, y en su palabra medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Imagine, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Entonces dice usted, ¿para qué ocupa esa lengua usted? Para morirse. Así es, para morirse. Usted tiene que fijarse bien si usted no quiere que él pierda su fuerza. Devoraron extraño su fuerza. Mire, ellos le comen la fuerza. La gente que le habla,
que le platica. Mire. Por eso es que le dicen que hable, le van a dar hasta 900 minutos para que hable. Hable, saque esa lengua, le dice. Te vamos a regalar que extendas esa lengua. Extendete, manifestate. Sí, pero es porque lo que quieren es devorarle su fuerza. Sí. Jehová entra en la palabra, con la palabra entra y le da fuerza. Mira, entra por acá, por el oído, entra en el corazón, de ahí entra por todos los huesos, como dice la palabra, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, la coyuntura y los tuétanos y discierne los pensamientos y no hay nada oculto que no se manifieste en su presencia. Imagine qué importante es la palabra. Y Jesús les decía, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? ¿Qué le parece? Por eso usted aquí tiene la ciencia de Jehová. Si usted quiere vivir, va a vivir, pero no lo vamos a obligar, claro, no lo vamos a obligar, ¿sí? Pero si usted se quiere morir, pues escuche, platique con los extraños, así es. ¿Sí? Platique. Y cuando usted mire la cara deshecha, sus ojos, como los de Sansón, dice que le sacaron los ojos. Imagínense qué espíritus esos más terribles, hermanos. Y Jesús venía a eso, porque Jesús era nazareno, igual a Sansón, ¿sí? Por eso cuando Jehová me decía a mí, tú vas a ser nazareno, entonces yo decía, Dios, yo, nazareno, si yo soy pelón, no, pero tenés mi nombre y mi palabra ahí, que ese es lo que está crecido aquí adentro, sí, que sos como las águilas, así es, entiende, como el motagua, como dicen, ¿verdad? Entiende, y mire cómo dice, les decía Jesús, ve, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la palabra porque no hay palabra en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Ahí está, ¿sí? Fíjese que la gente cree que las noticias están diciendo la verdad. Y ellos dicen, estamos diciendo la verdad. ¿Y saben por qué? Porque sabe que están engañando como Dalila engañó a Sansón. Le meten problemas y le reclaman. Y vos no me amás. Y le dicen a la gente, proteste, haga esto, haga acá. Y le meten presión y la gente no sabe que le están devorando la fuerza. Ahí. Entonces Jehová ya no funciona. La palabra se vuelve infructuosa, como dice, no le funciona. Por eso usted tiene que aprender a oír la palabra. Aunque le digan rata de dos patas, sí. Pero es que esa palabra lo va a calar cuando usted tenga demasiado lodo, demasiada angustia en su interior. ¿Entiende? Para eso es esa palabra. Y esa palabra es la que le va a dar fuerza. Pero si usted la escucha y no platica, así es. Y si habla va a decir Jehová, Jehová, sí. No se ponga de business. Aquí tengo unos business yo que mi respeto, ¿verdad? Así es, como me decía yo tengo uno de los pequeños que es bien inteligente, le encanta la palabra. Y entonces estaba platicando y me dice, con otra persona, y me dice, papi, estás preso, me dice. ¿Qué le parece? Imagina, estás preso. Y solo me tenía platicando una persona y la otra persona no echó de ver. Que me dijo así, oiga, me dijo, estás preso, papi, me dice. Imagine, ¿por qué le escucha la palabra? Y él se da cuenta que hay una gran diferencia en la palabra y en lo que habla la gente. Así es, hay una gran diferencia. Y por eso dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Él habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. A mí, porque digo la verdad, no me creéis, ahí está, ese es el problema. Entonces, por eso usted tiene que saber por qué es que se pierde la fuerza. ¿Por qué se le blanquea la cabeza? Sí. Si usted es bueno con la lengua, bueno, ¿verdad? Así es. Entonces vamos a decir diablo. Así es. Usted tiene que fijarse por qué le duelen los huesos, por qué le duele la espalda, por qué le duele su cuerpo. ¿Qué platica usted? ¿Por qué no tiene fuerza? Ha dejado que el diablo le hable. Sí. Mire que Sansón, un nazareno completo,
Dejó que le inundara el cieno y el lodo su interior. Mire, dejó que le inundaran y cayó en el pozo, en el lodo cenagoso, en el pozo de la desesperación cayó. Él dejó, porque nadie lo va a obligar a oír las cosas. Pero si usted es ignorante, como dijo Jesús, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Así es. ¿Entiende? Usted tiene que oír la palabra. Porque la palabra es para que usted viva. Para que usted viva. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Por eso fue lo que Dios le hizo entender al pueblo de Israel en el libro de Deuteronomio. Mire cómo dice aquí, Deuteronomio capítulo 8. Mire cómo dice. Mire cómo porque ellos sentían enfermos en angustia en Egipto. Viene, los saca solo para que entiendan de que la palabra es importante. Solo para eso, imagínense, solo para entender cómo es que van a vivir. Sin la palabra no se puede vivir, porque de ahí todo el mundo le va a hablar cieno y lodo. Su familia, la familia cuando usted esté enfermo le van a llegar a contar hasta cuentos. Sí. Para que usted se muera, lo van a hacer que usted se resienta. Sí. Es el cieno y lodo, así va bien armado. Sí. Y mire cómo dice, capítulo 8 del libro de Deuteronomio, verso 2, dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años. Ahí está. Por eso me decía, hasta el año 2040 se va a ver quiénes oyen la palabra o quiénes no, me decía Jehová, ¿verdad? Entonces él me decía, predicar 40 años. Ahí van a caer un montón, ahí van a caer. Porque esta gente no entiende cómo es que van perdiendo su vida. Se van haciendo viejos rápido y no se dan cuenta cómo. ¿Entiende? Y van perdiendo su vida y todo su ser. Sus ojos ya no pueden ver y entonces no saben por qué. Porque los extraños le devoran. Y por eso dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Mire, ahí está, cuando uno se siente solo. ¿Para qué? Para afligirte. Ahí está, mire. Dios lo aflige para irle limpiando de adentro. Mire, por dentro la palabra lo aflige, como aquel rico que andaba alegrito y le dijo, ¿qué tengo que hacer yo para no morirme, para que no me coma el devorador? No, le dijo, vende lo que tienes, se lo da a los pobres y me sigue. Y oyendo la palabra, y vas a oír la palabra y negarte todos los días tomando tu cruz. Y dice que se afligió. Eso es lo que pasa. Entonces mire cómo dice, ¿ven? Estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no su palabra. Mira, ahí está, es la palabra. Es la palabra. Si usted no le da importancia a la palabra, se va. Todos los que se han muerto aquí no creían que ahí estaba la fuerza. No sabían que ahí estaba la fuerza escondida en la palabra, sí. Y que cada vez que platicaban, perdían la fuerza. Sí, no sabían eso. Y llegaban los devoradores solo a platicarle. ¿Sí? Y dice el 3, mire, y te afligí. Y te hizo tener hambre, mira, y te sustentó con maná, comida que no habías conocido tú, ni tus padres la habían conocido, para que entiendas, mire, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Ahí está, mire, ahí está. La gente cree que hay alguna solución extra, alguna brujería, otra doctrina, que me voy a hacer mormón. No, es la palabra de Jehová que lo va a hacer vivir. Por eso cuando usted quiere, dígale a alguien, ¿querés vivir? Pero de verdad querés vivir. Oí la palabra y aguantá que te digan rata de 2 patas y chancho de monte. Sí, aguantá. Sí. Si no aguantás eso, te vas. Te entierran, así es. Por eso es cuando usted mira cómo la gente se muere, no sabe ni por qué.
La gente queda ahí, mire, y quedan así, ¿ve? Atrapados por el cieno, porque están llenos de cieno. Mire, a las mujeres las entregan a ver novelas, y viendo novelas, y se van haciendo así, mire, se van encogiendo las novelas, viendo novelas y viendo noticias las mujeres así, mire, y se quedan sin ojos, y después andan hasta con anteojos, andan buscando a ver si miran al pastor ahí de la televisión. Sí, es que les salga el diablo, sí, les encanta, sí. Y entonces la gente se muere. Pero usted le dice, oye la palabra, mire, solo para que entendiera. Imagínese, no entender. 40 años predicarle y no entender. ¿Qué le parece? Imagínese. Imagínese qué gente más bruta, vamos a decir. Así es. Oiga bien, aquí la gente oye la palabra y se muere. Y no saben dónde está la fuerza, dónde está Jehová, cómo Jehová va a permanecer. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Sí. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, pedid todo lo que querréis. ¿Qué le parece? Imagínense, Jehová. Y por eso dice, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. Mire, no solo del trabajo que usted tenga va a vivir, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Ahí está. Usted va a vivir por la palabra. Si a usted no le gusta la palabra, no va a vivir. No va a vivir, le van a devorar. Usted puede buscar mar y tierra. Mire, mar y tierra busque. ¿Dónde le van a solucionar el problema de sacarle el cieno y el lodo de adentro? ¿Cómo se lo va a sacar usted solo? Nada se lo saca. La palabra, sí. Tiene esa capacidad de lavarlo por dentro. Mire, por eso, para terminar, voy a leer el Apocalipsis. Mire. Apocalipsis capítulo 22, mire. Por eso usted, si es inteligente, va a vivir. Si no es inteligente, se queda. Ahí lo vamos a enterrar, ¿verdad? Bendito Jehová. Mire cómo dice Apocalipsis 22. Apocalipsis 22, verso 1 y verso 14, mire cómo dice. Después me mostró un río limpio de agua de vida. Ahí está, ¿mire? Eso es lo único que puede sostener a la gente viva, es la palabra. Si la gente cree que va a vivir siendo cristiano así, no. Si no aguantó David, no aguantó Salomón, no. Ellos platicando de bueno. En la platicada, mire que David quedó pero como trapo, de esos trapos que ya están gastados, como esos trapeadores que ya no recogen pero ni la tierra, ni el polvo. Ahí quedó David. Imagine, el gran cantor de Israel, no le gustaba la palabra, le encantaba cantar, pero la palabra, ay no, es que esa palabra solo rata de dos patas, me dicen ahí. Sí. No la aguantó, se murió. Quedó como trapeador viejo, ¿sí? Así quedó deshecho. Se deshace, la polilla es tan fuerte, hermano, que nada se lo puede quitar, solo la palabra de Jehová Dios. Y entonces dice, mire, después me mostró un río limpio de agua de vida resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. Y dice el verso 14, mire, bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida, para entrar por las puertas de la ciudad. Ahí está, mire, para vivir. ¿Para qué es la palabra? No solo de pan vivir el hombre, oiga bien, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Para qué es la palabra? La palabra es como dicen, la fe es por el oír la palabra de Dios. El justo por su fe vivirá. Así es. Nada lo va a hacer humilde a usted. Nada más que la palabra. ¿Cómo le va a sacar el cieno cualquier cosa que usted haga? Puede ser una persona que se baña 3 veces al día y no se le quita el cieno, no se le quita el lodo. Entonces le vamos a decir, ¿qué le vamos a decir?
¿Mira? El chancho del monte, así es. Entiende, porque no puede ser humilde para vivir. Sin la palabra usted no puede ser humilde. Sin la palabra no puede ser humilde. Y si no es humilde no puede vivir. No puede vivir. De ahí no hay nada. Oiga bien, estamos como en el mar, pero hay una fuente que le da alta para vida eterna. Jehová es la fuente. Jehová es el manantial. Tu nombre, tu memoria. Mire, fíjese bien, el nombre de Jehová tiene que estar aquí. Y la palabra. La palabra tiene que estar ahí, mire, que estarlo oyendo. Hay que estarlo oyendo. Si no, no puede vivir. No va a poder vivir. Entonces usted va a entender, extraños devoraron su fuerza. Oiga bien, la fuerza suya es la palabra. Es la palabra. Pero si platica y se pone a discutir con Dalila, se va. Le devora la fuerza. Sí. Oiga bien, le devora la fuerza. Extraños devoraron su fuerza y él no entendió, no lo supo. Aún canas le han cubierto, dice, y él no lo supo. Por la soberbia, dice, por el palabrerío. Por ejemplo, cuando usted mira la televisión, esa gente devora y devora almas como usted no tiene idea. ¿Sí? Esa gente devora y devora almas como no tiene idea. Por eso a eso es lo que se le llama el infierno. Solo le voy a leer un texto más, porque así es. Mire cómo dice Mateo capítulo 23, mire. Porque Jesús sí podía ver, mire. Mire cómo dice el capítulo 23, verso 15. Mire cómo dice, ¿ve? 15 y 35. Le voy a leer el 33, perdón. El 33 y el 15. Mire. O sea, el diablo es el que maneja el infierno. ¿Cómo lo maneja? Con el cieno y con el lodo. Por eso a la gente le hablan cosas malas y negativas. Dice el 33, serpientes, generación de víboras. ¿Sí? ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Ahí está. ¿Cómo se escapa la gente del cieno y lodo? ¿Cómo? ¿Cómo? Si esa es una cosa que solo con platicar le ve inundando. Observe a la gente que se enferma y observe lo que es lo que hacen. Platicar. Así. La gente que cae grave, platica y platica. Y mire, dice el 15, ay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un discípulo, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¿Sí? El diablo lo va a buscar para platicarle, sí. Le va a buscar. Y si está enfermito, van a llegar 3, así, ¿sí? Aquí venimos a visitarte, sí. Y te traemos un cangrejo para que te lo comas. Bendito Dios. Sí. ¿Qué le parece? Y se le devoran las fuerzas. A mí solo le empiezan a hablar, mire, como Job. Job se angustió cuando llegaron los 3 amigos. Mire, llegó el diablo, llegaron las serpientes, mire. Y llegan donde Job, ¿cómo está mi muchacho aquí? Hasta lloraban. ¿Qué le parece? ¡Qué amores! Gritaban. Sí, qué consagrados. Y Job se dio cuenta que eran hipócritas. Sus amigos, oiga bien. Y se compadecían de él. Pero cuando le hablaban cieno y lodo. Por eso Jehová les dijo, vosotros no habéis hablado de mí correctamente, les dijo. Les hablaban la palabra, pero no hablaban con humildad. No eran nazarenos. Y Job sí, Jehová lo hizo nazareno de él. Sí. Job habló mejor que vosotros, les dijo. Sí. Porque ahí es lo que Dios revisa, es lo que usted habla. Eso lo está revisando todos los días. Por eso diga, gracias Jehová. Gracias Jehová. Gracias Jehová. Gracias Jehová. Gracias Jehová. Póngase de pie. Gracias. Te damos, Todopoderoso. Maravilloso Dios, eres bueno.
Tu bondad permanece para siempre, mi Dios. Tú eres mi vida, mi fuerza, mi todo, Padre. Gracias por tenerme aquí. Gracias por estas personas lindas que escuchan tu palabra, Jehová. Gracias. Bendígalos. Bendiga a las personas que escuchan su palabra en todas partes, Padre, donde es enviada, Padre, por medio de las redes, Padre. Te adoro por todo eso que has hecho para que tu palabra